infancia recuerdo que siempre me tocaba algún papel en el Belén viviente. Tendría que haber seguido con ello, pero acabé estudiando ciencias. Soy Beatriz Blas, me pasa un poquito como a Bumburi, que donde quiera que estoy, la extranjera me siento. Puede que mi vida esté en Colonia con mi familia, pero mi casa y mi infancia está en Aragón. ¡Beatriz! Hola Mariano, ¡Encantado! bienvenidos a Colonia. ¡Feliz Año Nuevo! Igualmente. Oye, ¿cómo se dice en alemán? ¡Feliz Año Nuevo! Frohes Neues Jahr. ¿Cómo? Frohes Neues Jahr. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Calatayud, del barrio de San Antonio. ¿Y qué haces tú aquí? ¿Cómo llegas a esta colonia? Pues mira, por trabajo, un poquito por amor, una mezcla de varias cosas. Llegué aquí a Colonia en el 2010. Yo me vine a estudiar aquí a hacer el doctorado en Aachen. Iba a Colonia por amor. ¿Había un alemán por ahí? Sí, había un alemán que vivía aquí en Colonia y entonces nos tocaba movernos. Porque tú, ¿a qué te dedicas? Estudié ingeniería química en el CPS, en Zaragoza, y me dedico al tema de control de calidad y de la ingeniería de procesos, en una empresa donde fabricamos siliconas y derivados de siliconas. Lo que sí que me fijo es que el río aquí tiene bastante más agua que el Ebro. Bastante más. Este es el río Rin, se utiliza para el transporte de mercancías. Es el río más transitado de Europa. Atraviesa 6 países y tiene una longitud de unos 1.233 kilómetros. ¡Guau! ¿Eso cuánto es? Como ir 5 veces de Huesca a Teruel. Este es el puente Hohenzollern. Es el puente ferroviario más transitado de Europa. Por aquí pasan trenes y peatones, pero ningún coche. Mira, el tránsito es constante, constantemente están pasando trenes. El puente se conoce como Puente de los Candados y ya veis por qué. Es muy típico que te lo regalen también el día de tu boda, así grabado, con los nombres, corazones. Tú vienes, pones tu candado y tiras la llave al río en señal de amor para siempre. Aquí podéis encontrar candados de todo tipo, variedad, color, combinaciones. Este de aquí, más que pareja, es un Este, trío, por ¿eh? ejemplo, o papás y la niña. Este de aquí fue el primero que pusieron, ¿eh? Seguramente este fue uno de los primeros, o ese de aquí abajo. ¡Madre mía, qué candado! Los ponen hasta por las columnas, Donde ¿eh? pueden y los amontonan unos cuantos. Y mira, hasta con la cerveza. Mira, aquí te traigo al lugar donde se inventó el regalo que seguramente media España ha pedido en su carta de Reyes. ¿Cuál? El agua de Colonia. Se inventó aquí, en esta casa que tenéis delante. Ay, La madre Casa mía. Farina se inventó en 1709. Durante los siglos XVIII y XIX, la ciudad de Colonia se consideraba la ciudad de las fragancias por la invención de este perfume. Personajes muy importantes como Napoleón o Goethe, Mozart, utilizaban agua de Colonia como su colonia. Pues ahora estamos ya dentro del museo. Esta es la sala de las fragancias. Aquí están todas las fragancias que actualmente todavía usa la familia Farina para hacer el agua de Colonia. Cantidad de frasquitos, grandes, pequeños, con diferentes colores. El agua de Colonia está compuesta entre un 4 y un 8% de aceites esenciales cítricos. Igual tenemos suerte y aquí tenemos alguna de las esencias puras. Buah, mira, ¿A qué huele? Huele como a yasmín. A ver si vamos a Bueno. descubrir aquí ahora la receta secreta. ¿Cómo se hace el agua de Colonia? Eso no lo sabemos. Como digo, es secreto. Solo lo sabe la familia Farina. Voy a preguntar por aquí. Guten Morgen. Buenos días. ¿Hablas español? Soy de Guatemala, mi nombre es María. Oye, yo tengo una pregunta. ¿La fórmula tú la sabes o no? No es un secreto. Hasta yo trabajando 10 años aquí, no sé nada de la fórmula. Y solo tenemos una versión del agua de Colonia, no ha cambiado. ¿Dentro de esta tienda hay algo que huela mal? No, definitivamente no. Bueno, pues que vaya bien y que tengan buen día, ¿vale? Gracias, igualmente. Adiós. Venga, chao. Aragoneses por el mundo. Te voy a enseñar la joya de Colonia. La catedral es el templo gótico más alto del mundo. Mide 157 metros. Empezó a construirse a mitad del siglo XIII y tardó unos 640 años en ser construido. ¿Qué dices? ¿Tardó más que el Pilar? Una pausa de 300 años tuvo en el medio, hasta que en el siglo XVIII los románticos alemanes decidieron acabarla y en torno a 1880 se acabó la catedral de Colonia. Foto, Marga. ¿Estoy escuchando aquí hablar español? ¿De dónde sois? De Valladolid. Yo de Vigo. Ellas son griegas. Grecia. Estamos en un Erasmus Plus, en un programa de intercambio de profesores. ¿Qué me estás contando? ¿Pero que los profesores también hacen Erasmus o qué? Por suerte sí, y esta vez sin niños. Vaya gracia estar aquí en Navidades, ¿no? Pues sí, la verdad es que Pues- sí, hace un poquito de frío en Alemania en Navidades. Ninguno es de Zaragoza, de Huesca Pues o de una Teruel. pena que no. No. Jo jsem ten na Chronos Zaragoza, prendió Croya. Jorña Crejoña lo he entendido. My son was in Zaragoza 2 years ago
Festati. ¿Qué significa joña cajoña? Yes. Pues que vaya bien y que paséis buenas navidades, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. ¡Adiós! Venga, vamos para adentro. Ah, ¿podemos entrar? Sí, claro. Vamos a ver una cosa muy especial. Y lo que te quería enseñar era este relicario que vemos aquí a la izquierda. ¡Guau, qué bonito! Este es el sarcófago más grande del mundo occidental. Mide más de 2 metros de largo, 150 centímetros de alto y unos 110 centímetros de ancho. Lo que sí que veo que tiene muchas figuritas, ¿eh? Sí, 74. Y está hecho de plata dorada. ¿Pero por qué es tan importante este sarcófago? Porque se dice que aquí están enterrados 3 sabios de la antigüedad y que incluso hay gente que aseguraba en su momento que podían ser los 3 Reyes Magos. Ah, eso no puede ser verdad. A mí el año pasado los Reyes Magos me trajeron todos los libros de Harry Potter. Claro que no es verdad, pero entonces estamos hablando de hace un montón de años, se regía el boca a boca. Entonces unos se lo empezaron a contar a otros y de repente vino una ola de peregrinos y la iglesia se quedó pequeña. Tuvieron que construir esta catedral. Oye, ¿y tú cuando eras pequeña, qué regalo fue el que más ilusión te hizo tener? Ay, pues un muñequito, un bebé muñeco, ¿Ah, sí? que era mi preferido. ¿Y hubo algún regalo que se les quedase a sus majestades en la carta o no? Alguno que otro se quedó alguna muñeca y complementos, pero bueno, igual se acuerdan y me los traen algún día. Pero qué majos que son los Reyes Magos. Qué majos, qué majos, qué majos. Está anocheciendo y ¿qué vamos a hacer? Pues irnos a mi casa, que hace mucho frío. Estamos en Rosgat, es un pueblecito que está cerca de Colonia, al lado del aeropuerto. ¡Uy! Uy, ¿quién viene por aquí? ¡Niñas! Pero ya, ¿quiénes son? ¡Chicas! Pues mira, esta es Olivia y aquí tengo otra más grande que se llama Maya. ¿Pero cuántos añitos tienen? 3 y medio y Olivia tiene 1 y medio. No sé por qué, pero creo que el que está aquí al lado también es un poco responsable, ¿no? De que ya Es estén mi aquí. marido, Estefan. ¿Qué tal? ¿Cuánto lleváis juntos? Nos conocimos en el 2007, en el Festival de Monegros. Yo estuve trabajando ahí como VJ, poníamos los visuales para los DJs. Ah, o sea que tú lanzabas todos los vídeos que aparecían en el escenario. Sí, eso sí. Venís con nosotros, aquí vivimos, esta es nuestra casa. Vamos adentro que hace mucho frío, chicos. Este es el comedor, por así decirlo, y aquí tenemos la cocina. Madre mía, qué pedazo de cocina, ¿no? Sí, es grande, es que nos gusta mucho cocinar. Que esto no falta nunca. Jamón del Ricky, el carnicero donde nosotros normalmente compramos en Calatayud. Aquí Aragón en casa está para el jantar, ¿no? Hombre, ya te digo que aquí tenemos a mi madre. Cuando nació Amaya, mi madre se llama Pili. Venga, que te voy a enseñar mi salón. ¿Veis que está hecho de madera? Pues lo hemos hecho nosotros. Bueno, lo hizo Estefan. Mientras yo escribía mi doctorado... Yo lo que veo a las niñas es un poquito inquietas, normal, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que es la noche de Reyes y ellas saben que esta noche es mágica. Amaya, ¿qué te parece si vamos a ponerles las galletas para los Reyes? Venga, ponles 2 o 3, las galletas típicas que se comen aquí en Navidad, con mucha mantequilla. Llenar el cubo de agua para los camellos. Y los zapatos, que no se te olviden los zapatos. Los de Amaya y los de Olivia. Y vamos ahora a irnos rápidamente a dormir. Pero os habéis portado bien. Yo perfecta y mis hijas más. Y mi marido mucho más. Nos vemos mañana. Venga, hasta luego. Adiós, adiós. A ver si os traen muchas cosas los Reyes. Feliz Día de Reyes, feliz 6 de enero. Mirad, son casi las 8 de la mañana y hemos venido a casa de Beatriz para ver si los Reyes Magos pues han venido y les han dejado regalos. El agua para los camellos que pusieron, nada. Y fíjate, todos los caramelos, para que después digan que los Reyes Magos están en Colonia. Hola, buenos días, Amaya. ¡Hala! Sí, cariño, mira. Oye, ¿y Estefan dónde anda? Estefan está trabajando, hoy aquí no es festivo. Nosotras estamos ya preparadas y vamos también a la guardería después. ¿Habéis abierto los regalos ya? No, todavía no. Estábamos Pues vamos a abrirlos, esperando. ¿no? A ver, a ver. ¡Hay Reyes! Ese es muy grande, ¿no? ¡Mira! ¡Un unicornio enorme, Amaya! ¿Y qué es eso? Ese Para para que papá. se lo ponga papá. ¿Y este paquete que está aquí? Amaya, y hay otro paquete. Pero ese creo que es para ti, ¿eh? Colonia, 6 de enero de 2020. Querida Beatriz, uno de nuestros pajes nos ha comunicado la llegada de una reclamación sobre una pérdida de regalo en 1995, al caer de la alforja de uno de nuestros camellos. Lo hemos recuperado y te lo hacemos llegar. Esperamos que lo disfrutes mucho. Atentamente, Melchor, Gaspar y Baltasar. No puede ser. ¡Ay! Este era el regalo que no llegó. ¿Pero tú quién crees que ha podido poner esta reclamación a los Reyes Magos? Pues este ha tenido que ser mi Melchor o yo qué sé. Hoy lo que he encontrado yo en mi zapato ha sido esto. Hola, cariño.
Espero que los Reyes Magos hayan traído la sorpresa. Te quiero mucho, que ya lo sabes, que este año es una lástima que en Navidades no podamos estar juntas, pero siempre estamos. Sabes que eres lo más importante de mi vida, que tú y los tuyos, sobre todo tus hijas ahora, pues que son lo que más quiero y lo que más necesito. Pero bueno, ya llegarán los cumpleaños y nos veremos. Ahora de momento tenemos que pasar unos días sin vernos. Te quiero mucho. Que la quiero un montón, que la echo mucho de menos, que estamos un poquito lejos, pero que estamos muy unidas y que la distancia o los kilómetros no nos separarán nunca. Mamá. Te quiero, mamá. Bueno, un besazo para la Yaya, le mandamos un beso así, ¡mua! Y el Yayo, y la tía Mila, y la tía Nati, la tía Elena, el tío Gon, y la tía Almu, y todas nuestras tías, primas, primos, sobrinos y demás familia, amigos de Calatayud. Un besazo, que paséis buen día de Reyes. Venga, vosotros también. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.